Alex Mercado ha hecho de sus versos canciones y nos comparte esta experiencia en Enfoques. El artista Okuda San Miguel ofrece una experiencia inmersiva en el Frontón México. Ya van a ver, tenemos muchas cosas para ustedes. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, amigos, amigas de Noticias 22. Quédense en esta hora cultural de la televisión mexicana. Laura Barrera, como siempre, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Hola a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y vamos a arrancar con este homenaje, con este legado. Son de esas presencias, Laura, que siguen y que siguen también haciendo falta para construir nuevos pensadores, nuevos divulgadores, nuevos científicos. Nuevos académicos, como el caso de Rui Pérez Tamayo. Vamos a ver. De joven quería ser torero, pero después de un percance su madre se lo prohibió. También tenía una gran habilidad con el dibujo, pero al final, y por la admiración que tenía por su hermano, se decidió por la medicina. Es así como Rui Pérez Tamayo comenzó una carrera no solo en el consultorio, sino también en la docencia, investigación y divulgación. Todos estos atributos fueron recordados durante el homenaje que le rindió el Colegio Nacional. Básicamente lo que hizo el doctor Pérez Tamayo fue cambiar el rumbo de la patología. La patología es la forma como la materia que estudiamos los médicos para entender la enfermedad. Y hasta entonces se había estudiado fundamentalmente analizando qué producía la enfermedad en el cuerpo humano. Pero él lo que le interesaba era eso, pero también cómo se formaba la enfermedad. Y algo que no hemos mencionado es que él fue un crítico duro para las autoridades por la falta de apoyo a la ciencia. Esto lo hizo también durante mucho tiempo y en ello insistió mucho, no solamente en encontrar mejores presupuestos, sino encontrar facilidades para que los jóvenes encontraran a la ciencia como un camino, no solamente en la medicina, sino en general en la ciencia. En el homenaje participaron Eduardo López Corella, Miguel Reyes Mujica, Carlos Viesca y Julieta Fierro, quien recordó al divulgador de la ciencia y las bases que dejó para hacer esta labor con rigor. La divulgación de la ciencia ahora tiene un problema terrible. Antes poquitas personas divulgaban la ciencia, pero ahora mucha gente se declara divulgador de la ciencia y las redes sociales están llenas de unos horrores espantosos. ¿Qué se necesita para ser buen divulgador de la ciencia? Pues lo que hacen ustedes en el Colegio Nacional. Se requieren cualidades, conocer el conocimiento, saber comunicar. Pocas personas saben hacer ambas cosas. En general, para buenos comunicadores se usan grupos multidisciplinarios, pero don Rui tenía esas dos cualidades y era una persona de principio. Al término del homenaje se develó el retrato de Rui Pérez Tamayo elaborado por Alberto Castro Leñero. Noticias 22, Alberto Aranda. Laura, ¿qué te parece si ahora abordamos el ferrocarril? Me parece buena idea. Vamos a hacer un recorrido por nuestra historia. En México, la historia del ferrocarril inició en 1837, cuando el general Anastasio Bustamante, presidente de la República, otorgó un permiso para construir un camino desde el puerto de Veracruz hasta la capital del estado. Sería con Porfirio Díaz, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada que se completó la construcción del tramo México-Veracruz, dando por inaugurada esta importante vía el 2 de enero de 1873. La inauguración en 1873 y el impulso que Juárez le dio a esta línea es un impulso en un momento de cambio, de grandes transformaciones para el país y de, por supuesto, la consolidación de la República. Sin duda, una cosa como el ferrocarril que lo que hace es vincular regiones que, como decíamos en algún momento antes, estaban aisladas. Por supuesto, eso da una fuerza extraordinaria a la situación económica, política, y transforma en muchos sentidos desde el punto de vista cultural a México.
Para conmemorar los 150 años del ferrocarril mexicano, autoridades federales, estatales y municipales, así como académicos de 6 estados, han organizado exposiciones, la restauración de una máquina de 1881 y otra de 1923, la edición de un número especial de la revista Mirada Ferroviaria y la realización del curso El Mexicano, la primera línea férrea del país, y el 13º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril. Hemos hecho una convocatoria abierta para que también desde la investigación, desde el trabajo de gestión cultural, desde los museos, desde los centros culturales, en fin, desde todas partes, también sumen propuestas, sumen esfuerzos y sumen sus propias visiones sobre las cosas. No podemos esperar hoy tener una construcción de la historia unilateral, una sola historia, ¿no? México siempre son muchas historias. Es muy bonito como una cosa que se construyó a lo largo de todos estos 420 y tantos kilómetros, en cada lugar tiene su propia historia. Con información y texto de Alberto Aranda, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, y ahora nos vamos al Museo Franz Mayer. Veamos qué está cocinando para este 2023. Diseño en femenino México 1940-2022, Los secretos del color y la 17ª Bienal Internacional de Cartel de México son solo algunas de las exposiciones que actualmente alberga el Museo Franz Mayer. Todos sabemos que el Franz Mayer es uno de los museos no solo más emblemáticos de la Ciudad de México y del país, sino también de los que están más arraigados, digamos, en la memoria de las personas, en el cariño de las personas. Resiliencia, historias de mujeres que inspiran el cambio es una exposición que llegará a mediados de febrero gracias a la Fundación WordPress Photo, los Países Bajos y este museo. La gran encomienda es poder tener un museo que pueda ser más cercano, que sea muy amable, que sea muy sociable, que permita seguir estrechando estos lazos que tiene con sus propias comunidades, con sus audiencias, con el visitante, para que las personas sigan regresando una y otra vez, tanto a la exposición permanente, que es del cariño de todas las personas, como a las exposiciones temporales. Talleres, conferencias, espacios de lectura y consulta. Todos estos servicios también ofrece el museo. Queremos que una de nuestras responsabilidades será recordar siempre esto, que los museos son espacios de libertad y de construcción común, de diálogos y de escucha, o sea, de lectura, sí, de lectura tanto de libros, pero también de objetos. Es un libro donde vamos a leer objetos y los leemos a través de nuestra propia mirada, como hacemos con la literatura. Basta con recordar que el Franz Mayer abre sus puertas de martes a domingo. Noticias 22, Julio López. Y sigamos viajando ahora para echar un vistazo a la que es considerada la colección de metalurgia más importante de Mesoamérica. Vamos a Monte Albán. Este año el proyecto de conservación y restauración integral de los tesoros mixtecos hallados en la tumba 7 de Monte Albán cumple una década de trabajo. Durante este tiempo, el equipo encabezado por la restauradora Sara Fernández Mendiola ha intervenido más de 240 objetos de uso ritual, confeccionados por las manos artesanas más diestras de su tiempo. Ya terminamos con todo lo que es piezas de metal, de oro, de plata y de cobre. Y continuamos luego con los que estaban un poco más dañados, digamos, que fue lo de las piezas de hueso. Y realmente el valor artístico de todas las piezas es grandísimo. Este proyecto, iniciado en 2013 por iniciativa del Museo de las Culturas de Oaxaca, que tiene en su resguardo esta colección, ha identificado la presencia de hasta 15 tipos diferentes de materiales, desde abundantes metales y restos óseos hasta collares y pulseras, elaborados con oro, plata, azabache, concha y cristal de roca. Tenemos la que yo considero la colección de metalurgia más importante en Mesoamérica. Y sobre todo también porque es una colección que fue encontrada en su contexto arqueológico sin perturbar.
Fue el arqueólogo Alfonso Caso quien descubrió el portentoso tesoro mixteco en la tumba 7 de Monte Albán, conformado por más de 330 piezas de gran valor histórico y artístico. Si bien al proyecto de conservación aún le restan cerca de un centenar de objetos por restaurar, celebramos su invaluable labor con motivo del Día Internacional del Conservador Restaurador, una fecha que nos recuerda su importancia para transmitir el conocimiento del pasado y reafirmar la identidad cultural en el presente. Él escribió la poesía como su mayor acto de libertad. Recordamos a una década de su partida a Rubén Bonifaz Nuño. Nuestra fuerza es el espíritu y tenemos que usarla, decía el poeta veracruzano Rubén Bonifaz Nuño, traductor de los clásicos grecolatinos y autor de obras sobre la cosmogonía del mundo prehispánico. Fue considerado uno de los poetas más importantes del siglo XX en México. Bonifaz Nuño nació un 12 de noviembre de 1923 y murió un 31 de enero de 2013. En 1945 publicó su primer poemario, La muerte del ángel, lo que marcaría el inicio de su carrera literaria. Consideró a la escritura un acto de suma importancia que siempre realizó con respeto. Nunca me he sentido bien correspondido por la poesía. Ha sido mi único acto libre y no sé si lo que escriba sea bueno o malo. Sé que está escrito con todas las reglas del arte, lo que me enseñó Agustín Yáñez. Con esta filosofía escribió títulos como Fuego de pobres, De otro modo lo mismo, Hace oros y Albur de amor. El ganador de la Medalla de Oro Bellas Artes en 2008 caminó entre la poesía y la traducción. Abordó los grandes temas de la condición humana y recopiló la tradición de la poesía clásica para ponerla al servicio del lenguaje coloquial. Es gracias a la cultura humanística y filológica de este autor que los mexicanos pueden gozar de monumentos literarios como Ilíada de Homero y Eneida de Virgilio. A 10 años de su muerte, recordamos a quien le escribió al amor y a quien encontró en la poesía su mayor acto de libertad. Tenemos una muy breve pausa. Y al regresar, Lope de Vega, un libro inédito, los platicamos. Hola, Julie. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México. ¿Sabes qué hace la CNDH? No, la verdad no, ni idea. Este CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos. 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Yo te sigo. Ay, Omar, ¿de veras crees que fue culpa del virus que cerraras? ¿Hace cuánto que ya casi no vendías? Lyubov. Уходить в другой мир не так уж страшно. Как думаешь, хотя сама смерть, она сама по себе, конечно, страшна. Fonos. Resistencia, pasta de conchos. Yo ya empezaba a sentir en mi corazón que algo malo estaba pasando. Shorts México, programa 21. Martes, 22 horas. El siglo de oro sorprende con nuevas luces gracias a los avances tecnológicos. Vean esto.
La Biblioteca Nacional de España informó que la tecnología de inteligencia artificial que utiliza para transcribir obras históricas anónimas en sus archivos encontró una joya oculta. Se trata de la obra de teatro La francesa Laura, atribuida al dramaturgo del Siglo de Oro español, Félix Lope de Vega. El manuscrito, conservado en los archivos de la biblioteca, es una copia que data de finales del siglo XVII, mucho después de que el autor de Fuente Ovejuna hubiera muerto. Los investigadores de las universidades de Viena y Valladolid utilizaron inteligencia artificial para transcribir 1.300 manuscritos y libros anónimos de la biblioteca con el objetivo de ahorrar años de esfuerzo humano. Además, con esta tecnología, buscaron descubrir la autoría de los textos cotejando cada obra con una selección de palabras utilizadas por distintos escritores. Según la dependencia, los usos léxicos de la obra coincidieron estrechamente con los de Lope de Vega, y no con los otros 350 dramaturgos de la época con los que se contó en el experimento. Los expertos aseguraron que el dramaturgo barroco escribió La francesa Laura pocos años antes de su muerte en 1635. La trama de esta propuesta escénica transcurre en Francia y gira en torno a Laura, hija del duque de Bretaña, que en un ataque de celos es atacada por su prometido. De acuerdo con el comunicado, la editorial Gredos publicará el libro en español en los próximos meses. También al pendiente de que la lleven a escena, es muy, muy emocionante este hallazgo. En otros temas, la pandemia fue el pretexto perfecto para forzar la puerta del presente. La depresión y la ansiedad generadas durante el confinamiento sanitario por COVID-19, experiencia a la que estuvo sometido un amplio espectro de la población, inspiró a Rubén Gutiérrez para desarrollar su proyecto Forzar la Puerta del Presente. Funciona también en varios niveles, no solo como una especie de sublimación, sino también como una forma de reconectarme, ¿no? con las cosas, donde empieza a haber un entorpecimiento en la forma de comunicarnos, dejamos de comunicarnos efectivamente, dejamos de ver las cosas como realmente son, como que se empaña un poco nuestra visión de nosotros mismos. Todo eso hace muy difícil interactuar y ser funcionales en la realidad. La experiencia personal le permitió al artista visual desarrollar este proyecto en varios niveles. Primeramente como una instalación que su autor define como arte-objeto minimalista, una ficción animista en la que dos esferas mecanizadas emulan un diálogo, a la manera de una conversación en podcast, para posteriormente realizar un video de poco más de 10 minutos, en donde estas esferas conversan y se desplazan por los espacios del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Hay una referencia, hay una cita a esta película de Chris Marker, ¿no? De las estatuas también mueren, y ahí hablan como de que los objetos nos ignoran aunque tengan una vida propia, ¿no? Y como alrededor de esto, de estos temas fue que nació la idea de usar a estos dos objetos como los protagonistas. El video se transforma así en una especie de metáfora del aislamiento y reencuentro de un vínculo humano trastocado por la depresión y la ansiedad. A través del arte podemos a esos monstruos darles una forma, aunque sea una esfera o aunque sea una plataforma vacía donde no hay nada, pero que puede existir ahí un concepto que podemos identificarlo también como esto, como una enfermedad depresiva, como un trastorno, y podemos al menos a partir de eso pues hacer algo al respecto. Forzar la Puerta del Presente, que ahora se exhibe en línea en la sala 10 del sitio electrónico del MUAC, es la segunda entrega de este proyecto, compuesto por 10 capítulos, el primero de los cuales fue grabado en la Galería Colector de Monterrey, en pleno confinamiento en 2021. Noticias 22, Víctor Gaspar.
En otros temas, lamentablemente las medidas contra el acoso no son suficientes para frenar esta práctica. A partir del movimiento Me Too, desencadenado en 2017 por actrices de Hollywood, gimnastas olímpicas y mujeres de una variedad de sectores, quienes denunciaron acoso sexual contra líderes empresariales, deportivos y del entretenimiento, los empleadores han realizado muchos esfuerzos para erradicar esas conductas en el lugar de trabajo. De acuerdo con Bloomberg, muchos empleadores ahora brindan capacitación más intensiva para prevenir el acoso en el lugar de trabajo, investigan de inmediato esas denuncias y han implementado políticas de tolerancia cero hacia los infractores. En al menos 15 estados de Estados Unidos, los centros de trabajo han cambiado tanto sus contratos laborales como los acuerdos privados de conciliación, previos a disputas, para así cumplir con la prohibición de las prácticas que se realizaban antes de la avalancha de leyes federales y estatales que se implementaron a partir de Me Too. Algunas de estas prácticas, que se percibían como una forma de permitir el acoso en lugar de disuadirlo, eran las cláusulas de no descrédito hacia los empleadores y de confidencialidad de los acuerdos secretos de conciliación, como liquidación, separación u otro tipo de acuerdos, que en realidad servían para amordazar a las empleadas agraviadas. Tanto la ley Speak Out del Senado como la ley para terminar con el arbitraje forzado de la agresión sexual y el acoso sexual del presidente Joe Biden, ambas de 2021, distinguen las demandas por agresión y acoso sexual de otros tipos de demandas y las protegen del arbitraje y de los acuerdos de confidencialidad. Pero a pesar de estos importantes esfuerzos corporativos y legislativos y de los claros impactos del movimiento Me Too, las estadísticas de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y las encuestas en el lugar de trabajo arrojan que, aún con estas restricciones, los perpetradores de acoso sexual mantienen esta conducta, reportó Bloomberg. Queda esperar que todas estas medidas terminen por disuadir a los que incurren en dichos comportamientos. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Y hoy en Zona Violeta, Patricia Betaza reflexiona sobre la huella imborrable de los ataques con ácido. Muy buenas noches. El objetivo es desfigurar, mutilar, lastimar, torturar, asesinar o provocar una muerte lenta. Cada año en todo el mundo 1.500 personas, la mayoría mujeres, son atacadas con material corrosivo en al menos 20 países. Ácido sulfúrico, nítrico y clorhídrico son los más utilizados. Es la llamada violencia ácida, de la que pocos datos se tienen documentados. El rostro es el blanco más buscado en el 90% de los casos. De acuerdo con la organización Acid Survivors Trust, estos ataques tienen una marcada huella machista, no solo porque las víctimas en su mayoría sean mujeres, sino porque buscan dejar una marca indeleble de posesión y porque también en la totalidad de los casos fueron provocados por parejas o exparejas de las víctimas. Bangladesh, India y Camboya son los países donde ocurre un gran número de ataques con ácido. En América Latina se han reportado casos en Colombia y en nuestro país. De acuerdo con organismos internacionales, los sistemas judiciales débiles junto con altos niveles de impunidad y pobreza son caldo de cultivo para que se registren estos ataques. La Fundación Carmen Sánchez, que lleva el nombre precisamente de una de las víctimas de ataque con ácido en México, tiene documentados 34 casos del 2001 a la fecha, pero considera que en realidad hay pocos registros. El lamentable caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos ha visibilizado que el ser víctima de estos ataques, aún con todas sus huellas imborrables, es complicado aplicar la justicia. En 2019 fue rociada con ácido a petición de su expareja, el empresario Juan Vera Carrizal, a quien un juez le había otorgado la prisión domiciliaria, aún con el riesgo que para ella implicaba de su vida. Gracias a la presión mediática de María Elena, Vera Carrizal seguirá su proceso en prisión. En octubre pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que considera los ataques con ácido como violencia física contra las mujeres. Esto luego de que el Congreso decidió incluirla en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.
Desde el 2010, cuando se registró el primer ataque con ácido en nuestro país, estos han ido en aumento con sustancias que, como dijeron legisladoras y legisladores, se pueden conseguir en cualquier tlapalería por unos cuantos pesos y destruir para siempre la vida de una mujer. Muy buenas noches. Y esta noche en Debate 22, para hablar de la ciberseguridad en México, Gaby Tlaseca va a estar acompañada por el director general de la Asociación de Internet MX, Julio César Vega, y por el vicepresidente de la Asociación Salud Digital, Pablo Corona. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22, un gran tema, un tema de gran interés. Hay que estar al pendiente. Terminando este espacio informativo, recomendación con la que nos vamos a una muy breve pausa. Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta. Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas. Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado. Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad, los ecosistemas y el equilibrio ecológico. Senado de la República. 65ª legislatura. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizante. Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí. Todos los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Gobierno de México. ¿Qué buscabas, Linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Gobierno de México. ¿Cuál es la verdadera historia de las adicciones? El tabaco, curiosamente, en el siglo XIX no se prohíbe. ¿Cómo fue que todo inició? Cuando llegan los españoles traen el cáñamo a México, pero como una planta industrial, no como una droga recreativa. ¿Son legales o ilegales? El uso de estas sustancias puede generar una enfermedad. Aquí responderemos a estas y otras interrogantes. La historia de las adicciones en México. Lunes, 23:30 horas. Seguimos en la búsqueda y rescate de nuestro patrimonio, ahora al hacer escala en el Baluarte de San Pedro. Se creó como un sistema defensivo para proteger la ciudad de San Francisco de Campeche. Fue un refugio militar y un complejo para el almacenamiento de armas y pólvora durante la época de Antonio López de Santa Anna. El Baluarte de San Pedro es uno de los 8 recintos amurallados de protección construidos entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Para fortuna nuestra, la ciudad conserva la mayor parte de estos baluartes. San Pedro se encuentra en el extremo este del recinto amurallado. Posteriormente, pues se quedó un tiempo en ruinas y en el siglo XX fue reconstruido, se repuso su techo, que ya se había desplomado, y durante un tiempo fue utilizado como bodega. El Instituto Nacional de Antropología e Historia utiliza el Baluarte de San Pedro desde hace algunos años como un área de resguardo de materiales arqueológicos. Ahora la institución también intervendrá el recinto para hacerlo un centro de procesamiento e investigación de piezas halladas en la región, y particularmente en el tramo 2 del Tren Maya, que va de Escárcega a Calquiní. Se ha recuperado una enorme cantidad de materiales, principalmente de cerámica, fragmentos de cerámica y piezas completas también, pero también se han recuperado materiales líticos. Esto incluye, por supuesto, objetos de piedra caliza, pero también materiales de obsidiana, de sílex o de pedernal, como también se le conoce. Este ejercicio de salvamento arqueológico ha permitido el acceso a información que, a decir de la doctora Velázquez Morlet, es inédita y forma parte de un componente fundamental para entender la historia de los antiguos mayas.
La cronología de estos materiales pues es muy larga. Hay materiales desde el periodo preclásico, quizá desde el 400 o 300 antes de Cristo, pasando por todo el periodo clásico de 200 hasta 800, 900, y algunos materiales, los menos, del periodo posclásico. Si bien el baluarte de San Pedro está en buenas condiciones, requiere de algunas labores de mantenimiento y adaptación menor, particularmente para el ingreso y uso de mobiliario especial, aire acondicionado, mesas de trabajo, puertas y ventanas. Para este proceso se invertirán alrededor de 1.200.000 pesos. Se espera que el recinto entre en operación dentro de 6 meses. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Un incendio, una distopía y un secreto hacen hervir el vacío en esta propuesta literaria. En la Ciudad de México del 2030, un incendio en el Panteón Civil de Dolores, el cual se extiende al bosque de Chapultepec y su zoológico, desata la trama de Este vacío que hierve, novela de Jorge Comensal, en la que traza un puente entre la desolación de sus personajes y la devastación ambiental. El fuego me hizo confrontarme también con la vida que hay en un bosque urbano, con la vida que hay en un zoológico, con la conexión que hay entre lo que me apasiona, que es la biodiversidad del planeta, la vida silvestre, y el ámbito humano, narrativo, literario del efecto que tienen los secretos familiares en la vida interior de personas como Karina o como Silverio. Jorge Comensal explora la memoria y los vínculos intergeneracionales entre Karina, una estudiante del doctorado en física, su abuela Rebeca, Silverio, el guardián del cementerio, y la nieta de este, quien se radicaliza en su lucha por defender a los animales del zoológico. Cada quien vive su soledad de alguna forma, ¿no? Y también creo que es un drama de la especie humana quedarse sola en relación con las especies que están desapareciendo, con las poblaciones, con el silencio, por ejemplo, de las aves, de los insectos incluso, cómo se está quedando callado el planeta debido a la contaminación, a la devastación. El incendio lleva a develar el secreto que Rebeca ha ocultado a su nieta Karina sobre los padres de esta última. Este vacío que hierve aborda así la memoria. Y saber quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, que es el tema de la novela, no saber quiénes fueron realmente tus ancestros, también nos permite estar menos solos, ¿no? En el imaginario, saber de dónde venimos es formar parte de una comunidad. Y eso es algo que también quería explorar a través de la búsqueda de Karina, desesperada por entender de dónde viene. Este vacío que hierve aparece bajo el sello Alfaguara. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y aquí la guía para edificar esa casa ideal. En México, según estadísticas oficiales, el 76% de las casas construidas han sido desarrolladas sin la intervención de los arquitectos. Ante esta circunstancia, surge una propuesta para el asesoramiento en el proceso de construir su propia vivienda mediante la autogestión y se crea la colección titulada Una Casa. Tenemos que pensar entonces en una nueva manera de cómo los arquitectos en una sociedad diferente pueden acompañar para y con la gente los procesos de construcción de la casa. Se convierte de alguna manera en un manual que le puede servir a la gente, que le puede servir al estudiante de arquitectura, que le puede servir como un libro de consulta permanente, un libro de cabecera. Los títulos que conforman la colección Una Casa son Las medidas de una casa, Antropometría de la vivienda, La autogestión de una casa, Morfología de la vivienda y La autoconstrucción de una casa, Edilicia de la vivienda. En el texto de la autogestión de una casa planteamos que si bien es cierto que la opción que tiene la gente es llevar a cabo estos procesos, participar en estos procesos de una manera por cuenta propia, pues de una manera autogestiva, pues entonces habría que orientarla y había que darle mayores elementos para comprender cuáles son los conceptos que generan a la casa.
Y entonces, este otro texto de la autoconstrucción recomienda, bueno, si lo vas a hacer de esta forma, entonces trata de hacerlo de manera ordenada. En primer lugar, no construyas primero todos los cimientos y luego todos los muros. Vamos empezando a construir habitaciones, vamos a comenzar construyendo espacios habitables, una habitación y un baño, una habitación de estar y una cocina. Y vamos a pensar en dónde conviene asentar la construcción en el terreno. Ahora hay que ir a la comunidad, hay que ir con la gente, hay que escuchar a ver cuáles son las necesidades de la gente y trabajar para y con ellos. De esta manera creemos nosotros que este conjunto de publicaciones y más aún lo que viene podrán llegar a ser una gran herramienta para acompañar a todos estos procesos de cómo la gente puede llegar en un momento a pensar que sí es posible tener por cuenta propia una casa. La colección Una Casa es editado por Pax Editorial Terracota. Para Noticias 22 Digital, José Meléndez. Esta historia de éxitos y sueños es también un llamado para visibilizar a los demás. En México, 16 de cada 100 habitantes tienen alguna condición discapacitante. Invisibles es una exposición de la periodista y activista Bárbara Anderson y del fotógrafo Enrique Covarrubias, que nos muestra la historia de mexicanos con discapacidad que cumplieron sus sueños. Vamos a recorrerla. El origen de este proyecto tiene que ver hasta una cuestión personal. Yo tengo un hijo con discapacidad que tiene 11 años, que tiene parálisis cerebral, y una vez que entra la discapacidad a tu casa, empiezas a darte cuenta de que no estaba en otros lugares. Es muy difícil conseguir escuela, es casi imposible conseguir un hospital accesible. La muestra se basa en el libro Invisibles, 24 mexicanos con discapacidad que cumplieron sus sueños, que la escritora Bárbara Anderson publicó en 2022. En un breve pero poderoso recorrido se pueden conocer las historias de éxito de 12 mujeres y 12 hombres, como la de Juventino Jiménez, que con discapacidad visual es el primer indígena mije de la Sierra de Oaxaca en obtener un grado académico universitario y es fundador del primer centro comunitario para indígenas con discapacidad en la montaña. Yo creo que una de las historias más interesantes es la de Enrique Covarrubias, que fue el fotógrafo de este libro, que hace 5 años tuvo un accidente en un parapente y quedó cuadripléjico. Entonces, gracias a la ayuda de un ingeniero que le lograron adaptar la silla de ruedas de Enrique se verticaliza. Él lo único que puede hacer es apretar con este pulgar un joystick. Es lo único. La cámara está puesta a la altura de sus ojos y aún así saca unas fotos espléndidas. De acuerdo con el censo de 2020, en México hay más de 20 millones de personas con alguna condición discapacitante, entre las que se encuentra la depresión, la pandemia olvidada. Con esta iniciativa, Anderson desea motivar a la sociedad a velar por la inclusión. Los mexicanos tienen acceso a todos los derechos, no hay un asterisco al pie que aplique restricciones. Entonces yo creo que la responsabilidad de todos nosotros es la de ayudar a bajar las barreras que le permiten acceder a sus derechos y disfrutar de su vida. La muestra se exhibe en la calzada del Molino del Rey en el Complejo Cultural Los Pinos y podrá visitarse hasta el 28 de febrero, porque hay que hacer visible lo invisible. Hasta aquí la información, nos vemos en la próxima. Colores y geometría se apoderan del Frontón México para ofrecernos una experiencia inmersiva. El Frontón México luce irreconocible, pues el artista español Okuda San Miguel se encargó de intervenir el exterior y el interior de este lugar. La cultura ancestral e indígena del país me inspira mucho en mi trabajo y qué mejor que hacerlo en este marco tan maravilloso, ¿no? El mural exterior habla sobre la multiculturalidad. La exposición interior está compuesta por esculturas interactivas. Una de ellas ofrece una experiencia inmersiva. Es como una especie de niveles: 1, el mural; 2, la exposición; y 3, la casa calavera. Color, luz y sonido. El trabajo de Okuda San Miguel ha sido catalogado como surrealismo pop. Me ha parecido muy importante el hacer todas las piezas en talleres de mexicanos. O sea, todas las piezas son íntegras hechas aquí. Tengo gente de mi estudio que lleva aquí 2 meses trabajando con los talleres de acá, pero bueno, estoy muy contento de esto, ¿no? De trabajar con los artesanos de acá.
La entrada tiene un costo de 250 pesos por persona y está abierto para todo el público de miércoles a domingo, de las 11 a las 20 horas. Esta experiencia es para toda la familia y los niños menores de 12 años y personas mayores de 65 ingresan completamente gratis. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí está propuesta ahora que está tan de moda, estas proyecciones que son inmersivas, que bueno, permiten la interacción de los visitantes. Llevar las artes plásticas a otro nivel sensorial. Vamos a hacer una brevísima pausa, tenemos música, enfoques, regresando de la misma. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata, es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues, no estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Hoy que tenemos una vida muy intensa en el mundo digital, ¿qué tanto ustedes cuidan su ciberseguridad? Julio Vega, quien es director de la Asociación Mexicana de Internet, nos acompaña. Gracias, Gaby. Hacemos de todo en Internet. ¿Nos estamos protegiendo bien? Tal vez no. De eso hablaremos. Pablo Corona, vicepresidente de Salud Digital de la Asociación. Y vamos a entrar de lleno a este tema. Sí, y cómo cuidar de nuestra información, cómo cuidar de nuestros datos y cómo cuidarnos en Internet. Así como con la pandemia aprendimos a no darnos la mano y a usar un cubrebocas, ¿qué prácticas debemos seguir en este paralelismo con el mundo físico para cuidarnos en el mundo digital? 9 de la noche, no se lo pierdan, Canal 22. Hoy, 21 horas. Un nuevo comienzo se perfila en el horizonte del sector espacial 2814 para los integrantes de la Liga de la Justicia. Atención amantes de los cómics, se presentó el nuevo universo extendido de DC Studios, lo que significa una nueva lista de proyectos para el cine y la pantalla chica que estarán a cargo de la franquicia estadounidense liderada por James Gunn y Peter Safran. Simulando las presentaciones del universo cinematográfico de Marvel, DC Studios publicó un calendario de títulos y estrenos que funcionarán como una hoja de ruta para seguidores y críticos. Entre las novedades se encuentra la película El legado de Superman, que hablará sobre el Hombre de Acero y mostrará una versión más juvenil del personaje. Su estreno será el 11 de julio de 2025. Además, habrá una nueva película de Batman, independiente de la saga, que buscará presentar a la Bat Family. También hay menciones a proyectos inspirados en personajes como Linterna Verde, el Comando Monster y una película de terror inspirada en la historia del superhéroe La Cosa del Pantano, entre otros. Esta primera etapa del nuevo universo extendido de DC es definida como Capítulo 1, Dioses y Monstruos, y a las series y películas mencionadas se suman otros proyectos que están en desarrollo. Bueno, pues para los amantes de los cómics de los superhéroes, ¿no? Otra oportunidad para el universo DC. Y bueno, cambiando de tema, lo hemos anticipado, este fin de semana podremos conocer los versos hechos canciones del maestrísimo Alex Mercado,
quien platicó con Laura Barrera. Sí, nos hizo el favor de recibirnos. Vamos a ver la entrevista y si quieres comentamos luego, Rafa. Adelante. Hola. Hola, Laura. Alex, qué gusto verte. Muchas gracias por venir. Bienvenidos a mi estudio. Encantada, encantados. Aquí es donde trabajo, aquí es donde... El jazz no es una pose, ni una moda, ni un trending topic. El jazz es la vida. Es lo que afirma Alex Mercado, quien presenta su 9ª producción discográfica, Mis versos en canciones, en la que reúne dos aspectos de su producción artística. La musical propiamente y la literaria. Participan también 5 grandes intérpretes femeninas. Alex, gracias por recibirnos aquí en tu estudio para platicar de esta producción, de una presentación que se va a hacer de ella. Es un gusto poder conversar contigo. ¿Cómo te sientes? Ya vas a enfrentar al público. Pues me siento muy contento de poder presentar este nuevo proyecto que contiene mi esencia plasmada tanto en la música como en la literatura, pues que son dos cosas, dos vehículos en los que he vertido mi visión sobre el arte en los últimos años. Alex, en este nuevo álbum haces una propuesta muy original a la canción mexicana contemporánea, que a veces tenemos un cancionero muy rico, pero se siente un tanto estancada. Tú abres nuevas posibilidades. Digamos que esa ruptura del formato tradicional de la canción no es algo meramente intencional, no es una ruptura estilística revolucionaria de aquellas que los artistas hacen simplemente para romper con el pasado. Yo siento que es totalmente natural que un poema se musicalice sin necesidad de adaptarlo al formato tradicional de canción, porque sufre, la letra sufre, se transforma en algo preestablecido, algo que tiene que ser creado para gustar, para ser aceptado. Sabemos que la tradición tiene una fuerza centenaria, milenaria, que es muy difícil. Es muy difícil romper con ella, pero creo que hay muchos secretos para poder hacerlo y uno de ellos es escuchar el dictado de las musas, el dictado de la música, el dictado de la palabra, que es lo que la idea requiere para ser musicalizada de una manera pura, de una manera transparente, que fluya. El poeta de la luna se mece en su cuna de silencios. Alex, en una de tus reflexiones sobre el jazz dices que este género no necesita guaridas secretas ni lugares oscuros con más sombras que personas, no necesita estar en un rincón y mendigar la atención de nadie haciendo concesiones o vendiéndose al mejor postor, no necesita acompañarse de queso y vino, ni es música funcional que engalane un evento con músicos vestidos de smoking. Te cargas con muchos prejuicios en torno al jazz. ¿Cómo los combates? Claro que sí, yo combato todos estos prejuicios sobre el jazz precisamente preponderando la identidad de mis ideas como artista. La misma palabra jazz ya predispone a la gente precisamente a escuchar todo esto que mencioné en mi libro Arte, Conciencia y Vida, escuchar música de los 30s, la era del swing, tiene que haber una cierta instrumentación, tiene que haber saxofón, tiene que haber voz. La misma palabra desafortunadamente nos lleva a todas estas etiquetas que creo que la fórmula para romperlas es imponer nuestra propia identidad como artistas. Participan en este álbum Valentina Marentes, Lucía Gutiérrez, Jenny e Ingrid Boyan, además de María Catzaraba. ¿Cómo llegan a esta producción? Así es. Primero que nada, yo escucho la canción resultante de esta fusión de música y literatura, y como lo dije anteriormente, es una canción que yo trato como algo distintivo, como algo único, y pienso en ese entonces en la voz ideal para poder interpretar esa canción. Y entonces, pues hablando del retorno,
Es una canción con una estructura narrativa distinta, con rubato, con improvisación, pero también con un tema de origen, ¿no? Es el retorno al origen, sea una persona, sea nuestro lugar de origen, sea una pasión que nos mueve. Y en ese momento pienso en Lucía Gutiérrez y pienso en las raíces que representa la música veracruzana para ella. Hay algo de mí escondido en tu presencia. Y cuando te miro vuelvo a mi morada. Cuéntanos de la presentación el sábado 4 de febrero a las 19 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. El 4 de febrero vamos a tener el privilegio de presentar este disco, Mis versos en canciones, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes a las 7 de la noche. Van a estar conmigo María Cazaraba, Lucía Gutiérrez, Valentina Marentes, Jenny e Ingrid Bojan, presentando estas nuevas canciones que conforman el disco Mis versos en canciones. Patina la nieve en mis pensamientos. Alex, tú sabes que cierro esta entrevista con 3 preguntas de respuesta inmediata. Lo primero que te venga a la mente, la primera sería, has dicho que el jazz no es ni negro, ni blanco, ni azul. ¿Qué color o qué colores tendría el jazz para ti? El jazz tiene todos los colores en una paleta infinita para expresar la libertad. Siguiente, después del piano, ¿qué instrumento te es más preciado? La voz humana. Yo creo que todos los instrumentos quieren cantar como la voz humana. Si tuvieras que vivir en una pieza musical, ¿cuál sería esta? Oblivion de Astor Piazzolla. Alex Mercado, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias al Canal 22. Pues ya ansiosos de acudir a este concierto el próximo sábado. Un abrazo al buen Alex Mercado, que se lo daremos personalmente después de escuchar esta propuesta musical que se antoja, Laura, exquisita. Es el estreno mundial, vamos a conocer, bueno, tuvimos aquí ya la primicia de algunas de las piezas, así que yo creo que muchos seguidoras ya están ahí pendientes para poder disfrutar de todo el disco. Y además un artista con una trayectoria muy, muy importante, de verdad. Alex Mercado ha puesto muy en alto el nombre de nuestro país en la escena musical a nivel internacional. Entonces, enhorabuena por esta nueva propuesta. Y nos vamos a despedir con otra provocación, Laura. Sí, una probadita, ¿verdad? Para el sábado. Gracias. Disfrútenlo, buenas noches.